Hola amantes del arte, estamos aquí un día más para seguir hablando sobre pintura en esta ocasión y sobre una artista que se ganó un nombre propio en el siglo XVII, me refiero a Artemisia Gentileschi. Vamos a conocer un poco más sobre su vida y sobre su obra y nos vamos a centrar en la que quizás sea su pintura más famosa, esta Judith decapitando a Holofernes, que por cierto ha sido una propuesta que me ha realizado una de las personas que ve los vídeos, con lo cual os animo desde aquí a que pues me digáis cuál es vuestra pintura o movimiento artístico favorito y que lo tratemos un poco más a fondo en estos vídeos. Así que vamos a introducirnos de lleno en esta pintura. Judith decapitando a Holofernes es una pintura de Artemisia Gentileschi que fue ejecutada en torno al año 1613 y que actualmente se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. ¿Qué ocurre? Que seguramente habréis visto otra versión realizada apenas un año antes y que se conserva en el Museo de Capodimonte de Nápoles, y en la que apenas varían los colores de las vestimentas y algún que otro rasgo más. Pero, ¿quiénes son los protagonistas de nuestra pintura? Pues por un lado, Judith, esta joven viuda judía, ha extraído este relato del libro de Judith que, de la que queda prendada Holofernes, un general asirio que está a punto de destruir la ciudad de Betulia. Por la noche, Judith acude a su tienda y debido a que este militar se encuentra dormido debido a la bebida, aprovecha para coger su propia espada y decapitarlo, con la ayuda pues de esta doncella que en el relato tradicional no aparece mencionada, pero que en muchas de las pinturas vemos que los artistas la incorporan. Esa cabeza será situada en una bolsa, en una cesta, y posteriormente pues ambas mujeres huirán. Como decíamos anteriormente, la deuda de Orazio Gentileschi, el padre, y de Artemisia, como de otros pintores del siglo XVII, a Caravaggio es esencial. Fijaos esos fuertes contrastes de luces y de sombras, que quizás sea una de las características principales de la obra, o la propia violencia del tema. Es quizás esta una de las pinturas más dramáticas, más violentas del siglo XVII en Italia, que, como decíamos, retoma ese tema prácticamente idéntico representado por Caravaggio, un cuadro que se conserva en Roma. Pero este tema bíblico del Antiguo Testamento ha sido representado en infinidad de ocasiones, tanto en el arte paleocristiano como en el arte del siglo XIX. Y es muy curioso porque Judith ha ido tomando diferentes connotaciones, desde la representación obvia del bien venciendo al mal, hasta incluso identificarse a Judith con, por un lado, la virtud, con la figura de la propia Virgen, o incluso identificarla con la figura de Eva, que tendría ya un carácter, una connotación más sensual, más vinculada al pecado, a esa mujer que está seduciendo al general asirio para conseguir su objetivo, para finalmente asesinarlo. Y además es interesante también las semejanzas que podemos establecer con el tema de Judith y Holofernes con respecto al de Salomé con la cabeza del Bautista. Solemos ver también a una mujer, solo que en este caso esa connotación maligna en la figura de Salomé es mucho más evidente. Además, Salomé suele aparecer sola o ante el rey Herodes, y generalmente la cabeza de San Juan Bautista suele representarse en una bandeja plateada. Y por supuesto también nos vendrán a la cabeza imágenes y temas bíblicos como el de David con la cabeza de Goliat, algo que podemos ver representado con el tema de Judith en la pintura, por ejemplo, de Cristofano Alori. Y como decíamos, el tema fue representado desde el arte paleocristiano hasta, por supuesto, ser retomado en el siglo XVI con el Renacimiento italiano. Lo vemos perfectamente en el retorno de Judith a Betulia, representado por nuestro pintor Sandro Botticelli en torno a 1470, o incluso también lo vemos en el Renacimiento nórdico con esa canon de belleza totalmente distinto en la figura de Lucas Cranach el Viejo,
o incluso ya a principios del siglo XVI con Giorgione. Mirad cómo vemos a Judith vestida, pero que al mismo tiempo nos está enseñando esa pierna al desnudo que pisa la cabeza de Holofernes. De alguna manera se está introduciendo ahí esas notas más sensuales que podemos ver en otras pinturas. Y llegamos al siglo XIX con una pintura como esa primera versión de Judith que realiza este famosísimo pintor austríaco Gustav Klimt, en la que vemos cómo el papel masculino va perdiendo importancia frente a ese empoderamiento, a esa representación de Judith entre el deseo, el éxtasis, con la cabeza de Holofernes en la mano. Y es evidente que la carga erótica sexual está más que implícita en esta obra, con el pecho al descubierto de este personaje tratado de una manera muy distinta a como lo veíamos anteriormente. Y con este breve repaso que hemos realizado a través de la representación de este tema bíblico, finalizamos, no sin antes insistir en una característica de muchas de las pinturas de Artemisia Gentileschi, como es ese papel predominante, ese papel destacado de la mujer empoderada, si queremos llamarlo así, en sus obras, que no se resigna ante esa dominación masculina, sino que pues destaca con un nombre propio a través de estos grandes personajes históricos o bíblicos, una característica que la pintora hace suya tanto en su trayectoria como en su propia biografía. Y con este breve repaso a la vida y obra de Artemisia Gentileschi, esta pintora que, como tantas otras, existieron y están afortunadamente siendo rescatadas, nos despedimos hasta el próximo vídeo.